Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Javier Mireles y quisiéramos mandarles un saludo a todos los que nos están viendo en Sudamérica, Centroamérica, México y aquí en los Estados Unidos. Hermanos, saludos a todos. Y hoy me ha tocado compartir del libro de Nehemías, el capítulo 8, del versículo 1 al 8. Y aquí vemos el libro de Nehemías, capítulo 8, del versículo 1 al 8. Y le he titulado a este estudio, Un pueblo atento a la palabra de Dios. Un pueblo atento a la palabra de Dios. Y bueno, este es una copia de lo que yo puedo ver en mi Biblia, de este párrafo que es del capítulo 8, del versículo 1 al 8. Y como ustedes pueden ver aquí, pues están este párrafo, pero arriba tenemos un título. Y luego también vemos el capítulo. Y para aclarar un poco, los números, como el capítulo 8, el capítulo 9, y etcétera, etcétera, no son inspiración de Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, pero los números, esos no son inspiración de Dios, ni tampoco los títulos. Como dice aquí, Esdras lee la ley al pueblo. Ese es un título que se le dio a este párrafo y eso fue de gran bendición para que nosotros pudiéramos entender un poquito mejor la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué traje todo esto? Porque si notamos el capítulo 8, en el versículo 1 comienza y se juntó todo el pueblo. Si vemos arriba, vemos una parte del capítulo 7, del versículo 73, vemos una oración que dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó. Bueno, ahí es donde debería empezar el capítulo y de ahí vamos a partir. Entonces, nuestro título de hoy es un pueblo atento a la palabra de Dios. Y si me quieren acompañar en oración, inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde que nos has dado la oportunidad de estar juntos como un pueblo, Señor, para escuchar tu palabra, para estudiarla. Señor, queremos que tú nos hables a nuestro corazón. Señor, yo te pido que quites cualquier distracción que tenga, cualquier cosa que yo me estés deteniendo en mi carne, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que fluya por medio de mi boca y quita cualquier cosa, Señor, que sea mía. Señor, te pido que toques los corazones y que podamos ser instruidos para ser mejores, para estar en tus caminos, para estar en tu voluntad. Y Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche para que tú nos dirijas en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Entonces, vamos a empezar, como les había dicho, que dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 8, y sigue diciendo, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres, y todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y se juntó a él, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías,
y a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesalam. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió todo el pueblo, estuvo atento, perdón, lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y de todo el pueblo, y todo el pueblo respondía, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra, y los levitas, Jesúa, Baní, Sarabías, Jamín, Acub, Sabataí, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Jazabed, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Bueno, sobre la importancia del mes séptimo es correspondiente a nuestro septiembre y octubre. Septiembre y octubre era uno de los meses más sagrados del año porque ocurría en el primer día de las fiestas de las trompetas. Y si tienen un marcador o un lápiz, vayan escribiendo estos libros porque vamos a ir un recorrido para poder apreciar lo que eran estas fiestas y este mes séptimo. Y vayamos al libro de Números, capítulo 29, versículo 1. Y dice así, en el versículo 1, el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Y luego en el día décimo, el gran día de la expiación. Eso lo vamos a ver en Números, en el libro de Números, capítulo 29, versículo 7. Y dice, en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Y luego vayamos a Levíticos capítulo 16, versículo 29. Y dice así, esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Y ahora las fiestas de los tabernáculos. Y eso lo vamos a ver en el libro de Levíticos, capítulo 23, del versículo 34 al 36. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo serán las fiestas solemnes de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Y luego vayamos a Levíticos capítulo 23 del versículo 39 al 44. Y dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Toda natural de Israel habitará en tabernáculo, para que sepa vuestras descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Si así
habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Y luego, para terminar, para poder entender acerca de estas fiestas, vayamos a Números capítulo 29, del versículo 12 al 38. Un poquito de lectura, pero, pero así es como vamos a entender estas fiestas. So, Números capítulo 29, versículo 12 al 38. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año han de ser sin defecto, y las ofrendas de ellos de flor de harina de amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima, y un macho cabrio por expiación, además del holocausto continuo y sus ofrendas y su libación. Versículo 17, el segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrio por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. Versículo 20, el día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrio por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. Versículo 23, el cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas, sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrio por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. Versículo 26, el quinto día, 9 becerros, 12 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros, con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrio por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. Versículo 29, el sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrio por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. Versículo 32, el séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrio por expiación, además del holocausto continuo con sus ofrendas y su libación. Versículo 35, el octavo día, tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis holocausto en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme la ley, y un macho cabrio por expiación, además del holocausto continuo, con sus ofrendas y su libación. Wow, necesito tomar agua. Nomás para leer esto es larguísimo. Imagínense hacerlo por 8 días cada año. Es importante saber que este pacto condicional fue para los israelitas en el tiempo del Antiguo Testamento. Nosotros estamos en un pacto nuevo que es incondicional, que es el pacto de la gracia, y hay muchas personas que no entienden eso y quieren aplicar a sus vidas los pactos que fueron dados a los israelitas en el Antiguo Testamento. Me pregunto, ¿cómo le hacen para festejar estas fiestas?
y todo lo demás. Quisiera que agarraran su lápiz o su marcador y vamos a ver 3 párrafos que, no, que vi en la Biblia. Y quisiera que apuntasen esos 3 párrafos y márquenlos con su marcador. Y esto va a estar en Hechos. Eso es para que podamos entender acerca del pacto en el que nosotros estamos. Nosotros estamos en un pacto incondicional. No podemos nosotros hacer absolutamente nada para ser salvos. Nosotros somos salvos por la fe. En el Antiguo Testamento tenían que hacer diferentes cosas, estaban en diferentes pactos porque eran pactos condicionales. Y vayamos a Hechos, capítulo 15, del versículo 6 al 11. Y dice así: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, que ni nuestros padres, ni nosotros pudimos llevar? Fíjese lo que dice en el versículo 11. Antes, creamos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces aquí estamos viendo de que no podemos hacer nada. Estamos en un pacto nuevo, que somos salvos por la gracia, y esto por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y vayamos a otro párrafo de la Biblia, que es el libro de Efesios, que fue escrito por Pablo, el apóstol Pablo, y esto lo vamos a ver en el capítulo 2, del versículo 3 al 11. Otra vez, estamos hablando acerca del pacto en el que estamos nosotros como creyentes, como cristianos. Y dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Fíjese lo que dice aquí después: por gracia sois salvos. Y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra vez aquí vemos en el versículo 8 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ¿saben qué? Aparte de esto, en el pasado, yo cuando estaba estudiando, estábamos en mi casa estudiando y viendo este párrafo, cuando dice aquí en el versículo 6, dice: y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Fíjese lo que está diciendo: nos hizo sentar. Y qué curioso que antes de venir para acá estaba escuchando a un predicador que se llama Charles Swindoll, y precisamente estaba predicando este versículo, y está diciendo él que nosotros ya estamos sentados en Cristo Jesús con Él. Y dice, la gente me pregunta: pero pastor, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo me lo puede explicar? Dice, es algo que no se puede explicar. Es como si yo te explicaría
cómo Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o cómo Jesús resucitó de los muertos. Es algo que no sabemos. Y esto también es algo que no sabemos. Nosotros estamos en Cristo Jesús y ya estamos sentados, ya estamos con Él. Algo de nosotros, dice Charles Swindoll, dice que ya está ahí con el Padre. Estamos sentados. Aparte de ver que somos salvos por gracia y ver que nosotros estamos sentados con Cristo Jesús, a mí me emociona el saber esto. Cuando nosotros estudiamos esta parte en la Biblia con mis hermanos, nos quedamos porque estábamos viendo el griego y nos encontramos con esto, con los verbos y todo, y estábamos como, nos conmovimos por lo que estábamos viendo. Wow, qué cosas estamos viendo aquí. Y ahora yo estudiando y oyendo a este pastor y digo, Señor, ¿quién soy yo para que esté sentado contigo? Pero solamente por su gracia. Yo no tuve que hacer nada más que tener fe en Jesús y aceptarlo como mi Señor y mi Salvador. Y es todo lo que tuve que hacer. Claro, que también Él preparó obras para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Buenas obras. Bueno, no quiero irme más allá porque ya me estoy saliendo, pero también aquí vemos este párrafo que está en 2 de Timoteo y está en el capítulo 1 del versículo 8 al 12. Y fíjese lo que dice aquí. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar depósito para aquel día. Otra vez aquí vemos en el versículo 9 que somos salvos por la gracia. Pero también el apóstol Pablo, lo que me llama la atención aquí en este párrafo, que dice que no se avergüenza de llevar el evangelio de Cristo Jesús. Y sabes, muchos de nosotros estamos jugando como al detective o al detective secreto y estamos en nuestras casas agarrando un montón de evidencias, libros y libros, computadoras y aplicaciones y más y no salimos a compartir del evangelio de Cristo Jesús. A veces, no sé si nos da vergüenza o miedo. Bueno, yo les voy a ser franco, a mí sí me da temor estar aquí, ¿verdad? Pero si yo pongo mis ojos en mí, voy a perder. Pero es Dios el que hace las cosas, ¿verdad? Y tenemos que darnos cuenta de eso, que es Él. Él es el que se merece la gloria y no nosotros. Bueno, otra vez regresando al mes séptimo, era un mandato de Dios, era una gran fiesta santa para los israelitas. Esta fiesta fue dada a Moisés de parte de Dios. Entonces ahora sí sabemos por qué se juntó el pueblo de Dios, los israelitas, en el mes séptimo. Era uno de los meses más sagrados. Ahora sí, versículo 1. Bueno, vamos empezando. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, y la cual Jehová había dado a Israel. En este versículo vemos que se juntó el pueblo. Este pueblo era de gran número. Dice en los comentarios, en los diccionarios, que eran 2,370 sin sus siervos y sin sus siervas, que eran 7,300
37. O sea, era mucha gente. Y qué hermoso fue ese día después de haber sido empadronados el pueblo de Dios. Se juntaron, se juntaron todos como un solo cuerpo a festejar las fiestas de las trompetas. Nosotros como verdaderos cristianos, cuando nos juntamos, toda la congregación a festejar en un cuerpo, sentimos el gozo de estar todos juntos, sabiendo que somos el verdadero pueblo de Dios por medio de Cristo Jesús. En este año del 2020 fue un obstáculo para el pueblo de Dios, su iglesia, porque no pudimos estar juntos todos como una congregación. Pero fue de gran bendición porque aprendimos a mejorar las reuniones por las redes del internet. Creo que Dios nos está permitiendo echar las redes al mundo, ya que este mundo está más oscuro que nunca. Y creo que Dios está usando este medio como una de las últimas advertencias para que nos arrepintamos y pertenezcamos al pueblo de Dios. Fíjense todo lo que está pasando ahorita hoy en día. Ni en la noticia nos están diciendo todo lo que está pasando. Y no quiero hablar de eso porque este no es el tema, pero nomás vean todo lo que está pasando. Y Dios nos está dando la oportunidad que compartamos. Hoy en día nos sentimos tristes porque no podemos ir al edificio de la iglesia. Pero recordemos que los mejores predicadores de la Biblia predicaron al aire libre, como Enoc, Noé, Moisés, Josué, Samuel, Elías, Jonás, Esdras y Nehemías. Y también tenemos a nuestro Señor Cristo Jesús predicando al aire libre. Hoy es el tiempo de salir y compartir la Biblia, la palabra de Dios, al aire libre. Nosotros todavía somos libres de compartir. En otros lugares no son libres. Nosotros ahorita aquí todavía somos libres. Estamos compartiendo por medio del internet. Tenemos todavía la libertad. Es hora de usar lo que tenemos, hermanos, como nuestros teléfonos, nuestras computadoras, nuestras tabletas, las aplicaciones que tenemos en los teléfonos. No tenemos excusa para no hacerlo. Pero muchas personas no les gustan las aplicaciones de los teléfonos, pero nos estamos perdiendo de compartir a este mundo que está cada día más perdido. Otra cosa que observamos con el pueblo israelita es de que ellos pidieron que se les llevara el libro de la ley de Moisés. Qué hermoso es ver qué hermoso ver que este pueblo israelita quería escuchar la palabra de Dios. Fue hermoso que ellos querían escuchar la palabra de Dios. Nosotros como cristianos nos gozamos cuando una persona quiere escuchar la palabra de Dios. No sé, pero yo cuando estoy compartiendo en mi trabajo y una persona quiere escuchar de Dios, a mí me da gozo. Yo tengo un negocio y para mí me da más gozo, más alegría que una persona quiere escuchar de Dios que vender muchas pizzas. Y aunque en estos tiempos es difícil que las personas se interesen por escuchar la palabra de Dios, es difícil, porque yo lo veo todos los días. Muchas personas les queremos compartir y nomás están así, ajá, ajá, y no quieren escuchar. Fijémonos cómo este pueblo pidió a Esdras que trajese la palabra de Dios y que les enseñara de ella. Ellos fueron los que pidieron.
Esdras no les estaba exigiendo que tenían que escuchar la palabra de Dios. Ellos les estaba saliendo de su corazón que querían que se les enseñara de la palabra de Dios. Aquí traigo una imagen de la Jerusalén y aquí vemos las puertas y esta puerta de las aguas más o menos está por este lugar. ¿Cómo estarían los israelitas ahí en ese lugar? ¿Cómo estarían en ese tiempo? Bueno, pues yo pienso que ellos estaban deseosos de escuchar la palabra de Dios. Ellos estaban reunidos para escuchar la palabra de Dios. Ellos estaban felices para escuchar la palabra de Dios. Ellos sabían lo importante que es escuchar la palabra de Dios. Y te pregunto en esta tarde, ¿estás deseoso de escuchar la palabra de Dios? ¿Te reúnes para escuchar la palabra de Dios? ¿Estás feliz cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Es importante para ti escuchar la palabra de Dios? Son cosas que te las dejo de tarea, porque viendo a estas personas, este pueblo, digo, wow, cómo estaban ellos y cómo estamos nosotros que tenemos tantas cosas y a veces no tenemos estas cualidades. Te invito a que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque si tú haces eso, vas a sentir esto. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, en el primer día del mes séptimo. En el versículo 2, Esdras trae la palabra de Dios delante de la congregación, a los que podían entender. Se está refiriendo a hombres y a mujeres y niños que podían entender la palabra de Dios. Aquí traigo otra imagen. Imagínense esta escena maravillosa. Me imagino a Esdras levantando el rollo de la palabra de Dios y el pueblo queriendo escuchar, arriba de los muros gritando con alegría porque se les iba a enseñar la palabra de Dios. Cualquier pastor se alegraría de tener una congregación así como en el tiempo de Nehemías. Y este evento se realizó unos días después que terminaron el muro. Versículo 3. Y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El alba hasta el mediodía se refiere a un periodo cercano a, a las 6 horas. Y aquí vemos que todo el pueblo estaba atento a la lectura de la palabra de Dios por 6 horas. Nuestro servicio de la iglesia es más o menos como de 1 hora y la mayoría del tiempo ponemos atención unos 15 minutos. ¿Por qué? ¿Cuál será el problema? ¿Será que estamos pensando en otros asuntos que viajan por nuestra mente? ¿O no le damos la importancia a la palabra de Dios? ¿O no nos gusta el pastor que está predicando? ¿Cuál sería nuestro problema?
¿Será que pensamos mucho en el yo? Cuando estamos hablando nosotros, queremos que nos escuchen detalle por detalle y nos sentimos mal cuando cuando no nos escuchan. Y muchas veces las pláticas que tenemos son para alabarnos a nosotros mismos. Pero cuando otras personas hablan de ellos, nos desesperamos y no queremos escuchar. ¿Será que eso nos pasa cuando Dios nos quiere hablar? Nos desesperamos. Porque sí, cuando oramos y estamos, oh Señor, Señor, y esto, y esto, y esto, y esto, y otro, y bla, 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 y bla, 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 puro pedir. Y bueno, de verdad sí estamos escuchando a Dios, sí queremos escuchar a Dios. Es algo para pensar. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Elías, Masías, y a su mano derecha, y a su mano izquierda, Padías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías, Mesulam. Aparentemente, estos hombres estaban con Esdras para ayudarlo con la lectura de la palabra de Dios. Y qué sabio es un líder pastoral que tiene líderes a su lado para que le asistan en la enseñanza de la palabra de Dios. Veamos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo y dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos al apóstol Pablo que tenía otros líderes, otros pastores. No, él no estaba haciendo todo. También vemos aquí en Tito otro personaje, otro pastor, y está en el capítulo 1, versículo 5, y dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces aquí vemos otra vez otro líder que estaba al lado del apóstol Pablo. No estaba solo él. Me lleno de alegría que en la Big Church tenemos un líder que sigue los ejemplos bíblicos. Y me da tristeza al ver otros líderes diciendo que nomás sus chicharrones truenan. Eso quiere decir que ellos son los que quieren hacer todo. Ellos tienen, lo que ellos dicen es nomás. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Terminan frustrados y solos. ¿Por qué? Porque no se quieren dar cuenta que la obra es de Dios. No es del líder, no es del pastor, es de Dios. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esdras abre el pergamino y todo el pueblo estaba atento. Podemos notar la reverencia que Esdras tenía a la palabra de Dios, poniéndolo por encima del pueblo y de él. Qué tan bendecidos estamos en este tiempo que podemos hasta sacar nuestro teléfono y abrir la palabra de Dios. Todos tenemos teléfono y todos tenemos aplicaciones. Bueno, si no tienes aplicaciones de la Biblia, pues no sé qué estás haciendo, ¿ah? Pero hay un montón de aplicaciones de la Biblia gratis que las puedes hasta oír cuando vas caminando. Fíjense lo bendecido que estamos ahora. En este tiempo,
A lo mejor tendrían, no sé, unas 2, 3 copias. No tenían cada quien su Biblia, y mucho menos con títulos y con números. Ellos tenían un pergamino y a lo mejor tenían uno o dos y estaban atentos cuando se abría el rollo. Y nosotros tenemos de más, hermanos. Tenemos de más. A lo mejor es por eso que no le ponemos atención, porque tenemos de más. Tenemos mucho. Y lo que nos falta es la atención que le debemos poner a la palabra de Dios. No tenemos excusa. Tenemos teléfonos y también tenemos predicaciones en los teléfonos. Tenemos para escoger. Y recordemos lo que Cristo Jesús dijo. Vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. Y dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que si no conocía, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sabes? Yo me sentí, digo, Señor, tengo un montón de libros en la computadora, en mi casa, por todos lados, y digo, Señor, yo le voy a tener que dar cuentas al Señor, porque nomás estoy leyendo y muchas veces ni leo, ¿verdad? Pero si Dios me lo ha dado es por algo. Tengo que usarlo. Y los invito para que usen lo que tienen. Agarren su Biblia y estudienla. Vean otros pastores, como yo estaba escuchando ahorita antes de venir, y lo estaba escuchando porque mi esposa lo puso a Charles Swindoll. Charles Swindoll. Es un maravilloso predicador y no pongo mis ojos en él, pero de verdad que Dios sí lo usa poderosamente. Y hay muchos en que puedes encontrar. Pero gracias por estar con nosotros, aprendiendo de la palabra de Dios. Y bueno, que Dios sea el que haga las cosas. En versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esdras dirige una oración al pueblo antes de empezar la lectura de la palabra de Dios. El pueblo respondió diciendo, amén, amén, indicando que se unen con Esdras en oración. Este pueblo estaba unido con Esdras en oración a Dios. Después se inclinan y ponen su cara en tierra para adorar al Señor, el Creador, y mostrando sumisión a Dios. Qué bonito es cuando nosotros nos sometemos a Dios, porque eso se trata. De eso se trata cuando yo leo la palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Y bueno, cuando yo me dé cuenta de lo que me está diciendo Dios, Señor, sí, amén, amén. Y tratar de seguirlo, porque es mi Señor, Él es mi Salvador. Como vimos, somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, pero también Él preparó obras para que anduviésemos en ellas. Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serabías, Jamín, Acub, Sabatía, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Jazabed, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. En este versículo, los levitas podría ser que unos le ayudaban a Esdras con la lectura y otros estaban entre la gente
ayudando a la gente para que entendiera la palabra de Dios. Acuérdense que ellos venían de Babilonia, eh, y ellos probablemente habían perdido el hebreo, porque cuando vemos la palabra entender, aquí, la palabra entender quiere decir traducir. Entonces probablemente que los levitas estaban traduciendo al hebreo. Y también vemos que el pueblo de Dios estaba atento a la palabra de Dios y se quedaban quietos en su lugar. Se quedaban quietos. Fíjese, se quedaban quietos. ¿Y qué ejemplo vemos aquí para nosotros como iglesia? He tenido la oportunidad de servir en la iglesia como líder detrás de la congregación. Y en ese lugar puedes observar cómo muchas personas no se mantienen en su lugar, empezando con las personas que servimos. Los de la alabanza se mantienen platicando y moviéndose. Los líderes están en grupos platicando. Las personas que están sentadas en el teléfono. Y saben, eso me inquieta. Y hasta muchas veces a mí me arrastran en esos grupos. Pero estos israelitas es un ejemplo para nosotros cómo debemos estar en la iglesia. Debemos estar quietos. Tenemos que darle la reverencia a la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Sí es un libro, pero lo que está ahí escrito es la palabra de Dios. Es el único libro que nos va a ayudar a cambiar nuestras vidas, a ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, mejores hijos, mejores siervos, mejores pastores, etcétera, etcétera. La semana pasada pudimos ver cómo se juntó un gran grupo de personas en el Capitolio. ¿Se acuerdan? Todo el montón de gente que estaba ahí. Y me recordó este estudio cómo las personas se juntaban para protestar. Estaba mirando que en las noticias que estaban hasta por arriba de los muros. Y muchas personas viajaron desde lejos para estar en el Capitolio. Y es una tristeza que la gente se junte para hacer perjuicios y hasta crímenes. Pero en este estudio vemos lo contrario. Esta gente no se juntó para hacer disturbios, ni hacer desorden, ni crímenes. Se juntaron para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, debemos orar por este mundo perdido y juntarnos como un cuerpo para escuchar la palabra de Dios. Debemos de dejar de jugar a la iglesita, que nuestra esperanza no esté en los políticos ni en los presidentes, sino en nuestro Dios. Les voy a compartir este salmo, que es el salmo y el versículo y la parte de la Biblia que transformó mi vida. Este versículo yo no sé cómo me lo aprendí, no sé cuándo me hablaron este versículo, pero yo me lo aprendí. Cuando menos pensé, yo sabía este versículo. Y dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes? Hace unos años atrás, yo me encontré como un gatito acorralado por todo lo que había pasado en mi vida. No tenía yo ya escapatoria, ya no tenía para dónde voltear. Y yo clamé a Jesús por socorro, le pedí perdón por mis pecados, lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Y sabes una cosa, Él me socorrió, Él me rescató. Por eso estoy ahora aquí. 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 Por eso e
Yo tenía cirrosis, pero mira qué grande es Dios. Mi cuerpo por dentro está como una carcalacha, pero estoy aquí. Y se fue. Y para terminar, en el versículo 8, si ustedes lo pueden ver en sus Biblias, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Nosotros en la Big Church y en muchas otras iglesias estudiamos la palabra de Dios usando un método que se llama estudio inductivo. Y lo que hacemos nosotros es viajar, ir a ese lugar, como aquí en Nehemías, y nosotros apuntar todas las cosas que estamos viendo ahí, tomar apuntes como un detective, que es la observación, y después venimos e interpretamos lo que nosotros investigamos. Pero no nomás se queda ahí, sino ahora, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué significa lo que yo investigué ahí? Y eso es lo que vemos en este versículo 8. Y leían el libro de la ley claramente, o sea, estaban escuchando claramente porque las personas que les estaban enseñando les estaban explicando lo que decía la palabra de Dios y ponían en sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué hermoso es estudiar la palabra de esa manera. Y, y yo te pregunto, si estás ahí y te sientes así como un gatito que dices, bueno, ¿de qué sirve todo esto que estoy escuchando? Si estoy enfermo o estoy pasando con problemas con mis hijos, eh, etcétera, etcétera, y te sientes así como un gatito atrapado que no hayas qué hacer, ¿sabes una cosa? Lo único que tienes que hacer es alzar tus ojos a los montes de este mundo, porque nadie te va a ayudar como Dios, y clamar a Dios. Clama a Jesús y Él te socorrerá. Lo hizo conmigo, lo hizo con muchos de mis hermanos que he visto y también lo puede hacer contigo. Si tú quieres hacer esto esta tarde, esta noche, nomás tienes que repetir estas palabras. Acuérdate de que nosotros estamos en un pacto nuevo. No tienes que hacer nada, no tienes que andar caminando de rodillas o cortándote o dándote latigazo. No tienes que hacer nada. Hagas hecho lo que hagas hecho, lo único que tienes que hacer es creer en Jesús, que resucitó de los muertos. Tienes que creer con tu corazón, confesar con tu boca que Jesús resucitó de los muertos y serás salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo te invito esta tarde para que si Dios te está tocando tu corazón y te quiere socorrer, pues hoy es el día. Y vas a repetir estas palabras que voy a orar y vamos. Padre Santo, Padre Celestial, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, reconozco que he pecado, reconozco que no he tomado tu palabra en serio, que no he querido escuchar al Espíritu Santo que está hablándome a mí. Señor, te pido perdón por eso. Señor, te pido que vengas a mi corazón, que me rescates de este mundo que estoy viviendo, Señor. Señor, te pido de que tú me traigas a este pueblo hermoso que es el pueblo de Dios. Señor, perdóname y entrego mi vida y de hoy en adelante quiero que seas mi Señor. Quiero seguirte a ti. Quiero poner mis ojos en ti. Quiero que me guíes con tu palabra. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.